Buenas noches, tutor y compañero. Mi nombre es Miguel Andrés Nieto Lozano, pertenezco al grupo 24 de electrónica de potencia. En el presente video explicaré el funcionamiento de mi inversor de voltaje continuo a voltajes alternos de 120 voltios a 60 hercios y de 180 hercios a 60 voltios. Primero que todo nos pedían que por medio de unos botones hiciéramos la activación de 120 voltios a 60 hercios o de 60 voltios a 180 hercios. Y inicialmente en el circuito principal desarrollamos los dos botones, estos dos pulsadores, el cual me hacen el intercambio. Si está en verde está a 60 hercios, si está en rojo a 180 hercios. Pero presenté un problema, el cual cada vez que yo puse aquí unos autoacopladores, coloqué ahí unos autoacopladores, y esos autoacopladores deberían de hacerme la conmutación o de hacerme la conmutación para que para que me pase a 120 voltios a 60 hercios o a 60 voltios 180 hercios. Pero no sé por qué, si cuando yo los pongo se siguen la señal hacia ambos lados, la señal SPWM sigue hacia ambos lados, así no estén conectados. Así ponga uno, por ejemplo, si pongo un botón, pongo dos botones y le doy simular, supuestamente aquí no debería haber señal en ninguno de los dos puntos y hay la señal. No entiendo por qué. Hay la señal y da un error. No sé por qué Proteus teóricamente debería funcionar. No sé por qué Proteus no me permite. Si el proyecto fuera en físico, pues uno pondría unos Optotriac para que pueda, me supongo yo, para que pueda pasar mi señal SPWM, o pondría unos conmutadores o unos relés de potencia, pero en este caso no me dejó funcionar. Entonces realizaré la conexión directamente y probaremos a 120 voltios 60 hercios. Este circuito está diseñado esta etapa que vemos aquí. Esta etapa es mi etapa de este es mi señal senoidal creada a base de amplificadores operacionales. De ahí utilizo un amplificador en modo inversor y hago mi señal de 180 hercios. Luego tengo aquí mis dos generadores de señal triangular con un relé que me permite hacer la conmutación para que se pase a 660 hercios o a 900 hercios. Luego encontramos el sumador y lo que es el sumador de las señales y mi diferenciador de las señales. Y a mi salida tendré una salida digital que sería la salida SPWM de mi señal senoidal como tal. Luego de esta señal senoidal la pasaré a los drivers o controladores de los MOSFET, ya que el MOSFET necesita aproximadamente 12 voltios para el disparo y cuando esté apagado necesita una tierra. Estos controladores o estos drivers me permiten, cuando haya un alto de 12 voltios, me activa el MOSFET y si no hay voltaje me sostiene una tierra, permitiéndome el correcto cierre y activación del MOSFET. Luego encontramos un puente H, el cual nos permite invertir la polaridad en los extremos del embobinado primario de nuestro transformador. Pero antes de llegar al embobinado primario vamos a encontrar nuestro filtro pasa baja, el cual estoy utilizando un tipo de filtro. Normalmente el profesor no nos dio la opción de utilizar una bobina y un capacitor, pero vi más eficiente tener las dos bobinas y la suma de los dos capacitores.
como tal, los capacitores en paralelo se suman. Entonces vi más eficiente esa parte, o podría poner un solo capacitor con el doble del valor. De las dos maneras puede estar bien. Podemos evidenciar que tengo 9, aproximadamente 10 voltios a la salida, 980, a veces se estabiliza, pues eso puede ser por la simulación, pero el inversor me está entregando aproximadamente 119, 120 voltios. De ahí vamos a pegar una chequeadita a mi señal senoidal. Como pueden ver, tengo el osciloscopio. Tengo el osciloscopio aquí en la roja, en la señal roja, y podemos ver una señal senoidal perfecta, podría decir yo. Al comienzo esta señal tiene como unas pequeñas altibajos de la amplitud de mi señal, pero obviamente eso se debe a que el inversor arranca y él de una no nos va a botar de una vez una señal perfecta, él tiene que estabilizar esta señal. Si yo, si yo paro mi señal del centro, del centro del centro le cuento 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, aproximadamente 8 cuadros y medio. Quiere decir que tendré una frecuencia aproximada entre 59 y 60 hercios. A mi amplitud, podemos ver que la amplitud de la señal está en 166.25 voltios pico. Voltios pico. Normalmente si uno mide normalmente si uno mide la red pública, pues ella puede estar llegando a los 175. Pues pienso que en la simulación está más que perfecto para hacer un inversor tan sencillo, ya que por ejemplo, si nosotros a la salida de este transformador le aplicamos una carga de 1000 vatios, como nos lo pide la guía, nuestra tensión se va a caer, ya que esto es un inversor muy simple, por así decirlo, y él no va a ser capaz de estabilizarse. Si nosotros creamos un inversor con retroalimentación, el inversor va a hacer la función, la retroalimentación va a hacer la función que en el momento que obtengamos la carga va a haber una caída de tensión. Esa caída de tensión será leída por un integrado, el cual me mandaría una señal y me reestabilizaría tanto la frecuencia como el voltaje para sostener esa carga. Aquí podemos ver perfectamente que estamos trabajando con 118, 119 voltios. Luego paramos nuestra simulación. Voy a pasar mi conector manualmente para acá, ya que no pude hacer que me hiciera una conmutación perfecta como lo tenía planeado, que por ejemplo hacer una conmutación perfecta como lo tenía planeado, que él hiciera automáticamente el cambio nada más con que yo realizara el pulso. Activamos, se ve perfectamente que inmediatamente cambia, la frecuencia va a cambiar y aquí obtendremos estamos más o menos en 74, 71, deberían de ser 60 voltios, pero tengo una pequeña subienda, estoy esperando que él se estabilice. Vamos a buscar mientras tanto nuestro osciloscopio, y nos damos cuenta que tenemos una señal perfecta. Que si yo pongo esta señal 1, 2, 3, 4, 5, 6, tengo 6 cuadros. Vamos a medir nuestra frecuencia.
Vamos a ver si se logra medir la frecuencia, si se logra medir la frecuencia de ambos al tiempo. Ah, no, al tiempo no se puede. Vamos a medir la frecuencia primero del, del que tenemos activado activamos a 180 hercios, le damos acá, tomamos, uh, tiene ciertos problemas la simulación en Proteus, se me, a veces se me para. Aquí poner este en frecuencia, esperemos unos segundos. Se me subió el voltaje. Es que no había activado. No había activado pero me está dando el error que no sé por qué, man. Me está dando el error. Voy a quitar este y vamos a simular nuevamente. Activamos. Esperamos unos segundos que nos marque las frecuencias. Estamos teniendo casi 50 voltios. No sé, la simulación no creo que no la considero que sea muy perfecta. Mi computador pues tiene nada más 2 gigas de RAM, pero ahí poco a poco él se va estabilizando. En estos momentos están trabajando los drivers de las partes de abajo, que como había dicho anteriormente, estos drivers controlan los puentes H, que el cual tenemos 2 juegos de driver y 2 juegos de puente H. Este puente H que se encuentra trabajando es el puente H que me controla los 180 Hz a 60 voltios. Como podemos evidenciar, marcó 178 hercios. Faltaron 2 Hz para llegar a los 180. Considero que va a ser, como decía anteriormente, para que sea tan simple, dio una frecuencia muy exacta, muy casi exacta, y hay una onda muy pura, muy perfecta. Tiene unas variaciones en amplitud, no me quiere emparejar, pero sí se logra ver unas variaciones en amplitud. Puede ser, como digo, por la simplicidad, pero considero que la señal de 60 hercios a 120 voltios es como más perfecta que la de 60 voltios. Ahora cerramos todo, pausamos. Y pasamos el frecuencímetro a 60 hercios. Estamos simulando. Perdón. Lamentablemente me toca hacer este cambio que no fui capaz de hacer funcionar. Considero que Proteus tiene algún problemita. No sé, no pude hacer que me hiciera la conmutación. En estos momentos tengo trabajando
los drivers de la parte superior y el puente H superior. Tenemos 108 voltios, esperemos que se estabilice un poco. Mientras se estabiliza vamos a buscar la señal. Esto es lo que yo digo. El inversor acaba de arrancar y empieza a variar la señal senoidal, pero apenas vamos en unos milisegundos. A medida que él empieza a trabajar se va haciendo más estable, esperemos que trabaje un rato mientras nos muestra la señal de 60 hercios. Esperemos que se haga más estable. Me he dado cuenta que ella se hace más estable cuando ya el inversor llega a un punto de estabilidad. Se van dando cuenta que la variación en la amplitud de la onda va mermando lentamente a un punto de que ya se hace casi no visible, y si acercamos bien nos damos cuenta que tenemos una onda senoidal perfecta que varía un poco en amplitud, pero como digo, ante los tutores considero que puede ser la simplicidad del inversor, pero como les decía anteriormente, vea, comparando cuando el inversor encendió se veía una variación de amplitud bastante grande, y ya el inversor estabiliza y se sostiene, por así decirlo, una amplitud aproximadamente sobre los 160 voltios pico, con una señal senoidal perfecta a 59 hercios, que si yo con mi frecuencímetro mido la señal en hercios que llega a mi vivienda, el multímetro me marca 59 hercios aproximadamente. De esta manera concluimos el perfecto funcionamiento del inversor. 118 voltios de salida, podría hacer un poquito más, le faltan aproximadamente 6 voltios para tener el voltaje exacto de red de vivienda. Y para ya finalizar, hacemos un pequeño repaso. Mostramos nuestro generador de señal senoidal, nuestro generador de señal triangular, nuestro comparador y restador para crear nuestra señal SPWM, que es una señal perfecta, nuestros drivers que controlan nuestros puentes H con los MOSFET, mi diseño de filtro pasabajas con los transformadores. Bueno, tutor, buenas noches. Gracias por su atención.